Hola a todos, bienvenidos al canal Knit Toys and Craft. El día de hoy vamos a empezar el tejido de este bonito muñequito que se trata de Winnie the Pooh. En el canal ya hemos realizado uno en una versión muy pequeñita que era de más o menos 7 centímetros de alto. Sin embargo, este mide entre 14 a 15 centímetros de alto. Los colores que vamos a utilizar son básicos, el color amarillo más parecido al personaje y el color rojo para el polo que tiene este bonito osito. En el caso de la nariz estamos utilizando un pedazo de fieltro y estos ojitos ustedes pueden tener la opción de colocar ojitos de seguridad o en mi caso que trabajo siempre con ojitos que son pegados a manera de unas pequitas. Las cejas las van a bordar también con un hilo negro para terminar ya de realizar este diseño que es más grande de lo que usualmente publicamos en nuestro canal. Para poder tejerlo vamos a utilizar este hilo de algodón que yo ya trabajo siempre. Para los que ya me visitan saben que yo trabajo con un hilo de algodón de la marca Norelli y es un hilo de algodón muy delgado que es para un crochet de 2 milímetros. Sin embargo, para que nos salga de este tamaño vamos a colocar doble hebra, como ustedes bien ven acá, y vamos a tejer con un crochet de 3 milímetros. El tejido de Winnie the Pooh es distinto a lo que nosotros normalmente hacemos. Normalmente mis amigurumis yo los tejo de manera circular, desde la cabeza hacia el cuello y también el cuerpo, pero en el caso de Winnie, para que quede esta apariencia de esta cabecita, el tejido va a ser distinto. Recuerden de que estamos en una transmisión en vivo y que al finalizar este video ustedes pueden volver a ingresar las veces que deseen para volver a verlo y puedan seguirme el patrón. Entonces, hoy día vamos a empezar con la parte de la cabeza. Les voy a explicar cómo es que la vamos a desarrollar. Más o menos la dinámica es llegar a terminar la cabeza y luego vamos a explicar el tema de las piernas, que ustedes pueden ver acá, es distinto a lo que normalmente he hecho. Y para los que vieron mis conejitos de San Valentín, son las piernas muy parecidas a ellos, que es realizar una especie de avance de manera circular, pero hay una especie de estrechamiento aquí en la pierna que hace de que sea mucho más redondita. Y empezamos entonces. Miren, vamos a realizar el tejido con doble hebra, empezando con el color amarillo. Y yo estoy iniciando desde esta parte de acá, desde la parte superior de la cabeza. No se está tejiendo de manera circular, sino que vamos a ir tejiendo como si estuviéramos haciendo una plantilla para quienes han tejido ya zapatitos. Entonces, para empezar a hacer esta cabeza, lo que vamos a hacer es colocar una base de 10 cadenetas, que yo ya las tengo listas acá. Luego vamos a hacer lo siguiente. Vamos a saltar una cadeneta, ¿sí? Vamos a saltar una cadeneta y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los hoyitos. ¿Cuántos? Vamos a tejer 8. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, por acá se me escapó una hebra. 7 y 8 medios puntos. Y miren, acá en el extremo me está quedando un medio punto suelto. Y dentro de este medio punto vamos a colocar 4 medios puntos en el mismo hoyito, lo que yo llamo muchas veces el aumento cuádruple. ¿Ven? 2, 3 y 4. Cuando tejemos estos 4 medios puntos ahí, lo que vamos a hacer es provocar el giro ya a esta pieza y vamos a empezar a tejer por la parte inferior de las cadenetas. Gracias, Mercedes López, desde Ecuador. Ahora, una vez que ya dimos estos 4 medios puntos en el último huequito, vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer por debajo, uno en cada hoyito, 7 medios puntos. Vamos, 1, 2, recuerden que estamos tejiendo por debajo de las cadenetas, 3, 4,
Acá vamos 5, 6, saludos Álvaro Mateo, y 7. Y en el último espacio vamos a realizar un aumento. ¿Ven? Y así estamos terminando de tejer la primera fila. ¿Cuántos medios puntos tenemos en esta primera fila? Pues tenemos un total de 21 medios puntos. Vamos a tejer ahora la segunda vuelta y para la segunda vuelta vamos a empezar realizando un aumento. Ahora, ustedes aquí pueden colocar un marcador de acrílico o yo simplemente utilizo un pedacito de hebra para que sea la marca de donde estoy iniciando y poder seguir con las vueltas. Saludos a Ana Paula desde Brasil. ¿Ya? Entonces, tenemos empezando la segunda vuelta con un aumento y luego vamos a tejer 8 medios puntos, uno en cada hoyito. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Carmen Herrera, saludos también. Luego de tejer estos 8 medios puntos, vamos a tejer 2 aumentos, es decir, 2 medios puntos en cada uno de los hoyitos. Ahí tenemos primer aumento y aquí tenemos el segundo aumento. Luego vamos a tejer 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Saludos a todos los que se están conectando en este tutorial en vivo, donde ya después de mucho tiempo me ven tejer. Luego de estos 9 medios puntos, vamos a terminar la segunda vuelta con un aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo hoyito. Terminando la vuelta número 2, tenemos un total de 25 medios puntos. Vamos a iniciar la vuelta número 3, de nuevo, con un aumento, ¿sí? Y luego vamos a tejer 10 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se conectan desde Colombia, Catalina Flores. Luego de estos 10 menos puntos, vamos a realizar 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Después vamos a tejer 11 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, acá se me queda, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 medios puntos. ¿Ven? Y terminamos esta vuelta con un aumento. Terminando la vuelta número 3, vamos a tener un total de 29 medios puntos. Voy a sacar un poquito más de hebra para seguir avanzando. Recuerden que estamos en un tutorial en vivo. Si desean me pueden hacer preguntas. Y vamos a empezar ahora con la vuelta número 4. La vuelta número 4, a ver, dice Pepa Medina, muchas gracias. Ya, la vuelta número 4 vamos a realizar empezando con un aumento y luego vamos a tejer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si ustedes ven, miren cómo se está dando la forma de la parte superior de la cabeza. Luego de estos 12 medios puntos, vamos a realizar 2 aumentos. Primer aumento y segundo aumento. Hola, Yolanda Pedraza de España. Luego vamos a tejer 13 medios puntos. A ver, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 medios puntos. Y terminamos esta vuelta realizando un aumento. Terminando esta vuelta 4, pues vamos a tener un total de 33 medios puntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Miren, desde la vuelta número 5, ¿ya?, hasta la vuelta número 9, vamos a tejer los 33 medios puntos. Por un tema de tiempo, lo que quería mostrarles era el tejido de la parte superior para que no tuvieran lugar a dudas, pero ya de la vuelta número 9 les voy a explicar cómo es que vamos a tejer. Necesitamos, para que este Winnie the Pooh tenga estos cachetitos o sus mejillas mucho más pronunciadas, realizar un poquito más de aumento. Entonces, en la vuelta número 10, ¿ya?, van a realizar lo siguiente. Van a hacer una serie de 3 medios puntos, un aumento durante 8 veces. Al finalizar les va a quedar un medio punto en el cual van a realizar un aumento más. Es decir, que en esta vuelta número 10 van a obtener un total de 42 medios puntos. Las vueltas número 11 y 12 no van a realizar aumentos y van a tejer los 42 medios puntos. Para la vuelta número 14 vamos a empezar con las disminuciones. ¿Y qué es lo que van a realizar? Van a tejer la siguiente serie: 2 medios puntos, una disminución durante 14 veces, ¿sí? Luego de realizar esta disminución, van a quedarse con 28 medios puntos. Luego vamos a tejer la vuelta número 15, en la cual van a realizar una disminución, 11 medios puntos, 2 disminuciones en el extremo, luego 9 medios puntos y van a terminar la vuelta con una disminución. Hasta ahí estaría ya terminada la parte de la cabecita. En el caso de estas orejitas, vamos a tejer de manera circular, empezando con un anillo mágico en el cual van a colocar 6 medios puntos. En la segunda vuelta vamos a realizar 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento y vamos a obtener 8 medios puntos. Y la tercera y última vuelta vamos a tejer los 8 medios puntos, cortamos la hebra, reservamos y vamos a tejer lo mismo para el otro lado. En el caso de la nariz, de nuevo vamos a empezar con un anillo mágico en el cual van a colocar 6 medios puntos. En la segunda vuelta es igual que la orejita, van a tejer 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos, un aumento y la tercera vuelta igual que en la orejita, sí van a tejer los 8 medios puntos. La diferencia entre las orejas y la nariz es que la orejita no está rellena. Van a coserla pegada, sin relleno, pero en la naricita sí la vamos a coser con relleno. Referencia de dónde coser la nariz, miren, si contamos desde la fila superior donde empezamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la fila número 10 hasta la fila número 12 vamos a colocar la nariz, obviamente cuando ya coloquemos todas las piezas, estén cosidas y rellenadas. A esa misma altura vamos a colocar estos ojitos, que en mi caso he elegido unas pequitas que tienen 9 milímetros de diámetro. En el caso de las cejitas, está bordado también con un hilo de algodón de este mismo grosor, del material que yo utilizo, y está a la altura de la fila 1, 2, 3, 4 y 5, ligeramente oblicuo o caído hacia los lados. Entonces, amigos, empezamos con esta primera parte del tutorial de la cabecita de Winnie y en la segunda
vamos a explicar cómo realizamos esto, en especial este cambio de color que ya en algún momento les enseñé cuando tejí a Papá Noel, pero que muchos de ustedes todavía no lo han visto y va a ser novedad para ustedes cuando yo se les explico. Entonces, avancemos con la cabeza, por favor, y luego hacemos otra transmisión para mostrarles cómo es que se realizan los brazos, las piernas y el cuerpo. Nos vemos, amigos, y hasta pronto.